Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Gracias, hermano Ezequiel, por ese canto tan especial, ¿verdad? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. La mensajera del Señor nos dice que ese es el mensaje que Dios ha dado al pueblo adventista para ser proclamado. Eventos de los últimos días. Página 46. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta. Y nada debe desviar nuestra atención de esta obra sublime. Dios ha llamado a la iglesia adventista para proclamar el mensaje de los tres ángeles. Y si nosotros no lo hacemos, Dios se va a buscar quien lo haga. Porque no va a quedar el mundo sin la amonestación. En el mismo libro Eventos de los últimos días, en la página 60 dice: el Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, al príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y se lo dio a los gentiles. Dios continuará obrando en base a este principio en cada rama de su obra. Cuando una iglesia demuestra, sigo leyendo en la página 60 de Eventos, cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera sea su posición y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. Otros entonces son escogidos para llevar importantes responsabilidades. Pero si a su vez estos no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces dolorosamente el Señor los afligirá y humillará, y a menos que se arrepientan los quitará de su lugar, hará de ellos un motivo de ignominia y buscará a otros para que cumplan con su cometido. Dios nos llamó a dar este mensaje final. Y si nosotros no cumplimos, Dios se va a buscar quien lo haga. Por eso en los testimonios que hemos compartido con ustedes en esta tarde, ustedes han visto cómo Dios está suscitando gente por todas partes para predicar su mensaje. Y Él está usando aún a ministros de otras denominaciones, así como el pueblo judío
rechazó al Mesías y el Señor se buscó a los gentiles para predicar el evangelio. Así hoy en día los judíos modernos, el pueblo adventista, han dejado de proclamar este mensaje en gran medida. Ya casi no se predica el mensaje de los tres ángeles. Y Dios está buscando quien lo haga. Él está levantando ministros de otras denominaciones. En República Dominicana estuvimos hace unos 2 meses atrás. Fuimos invitados por la Asociación de Pastores Evangélicos. Y allá los evangélicos prepararon las reuniones. Ellos planificaron todos los eventos y los llevaron a cabo. Yo solamente era el invitado para predicar. Y cuando les dije, pastores, ¿qué quieren que les predique? Porque yo vengo a servirles a ustedes. Ustedes me invitaron. ¿Qué quieren que les predique? Y el presidente de la Asociación de Pastores Evangélicos dijo, predíqueles el mensaje de los tres ángeles. Eso es lo que el pueblo necesita escuchar. Dios está abriendo el camino. En Chile nos pasó lo mismo con los pastores evangélicos. Nos llamaron a invitarnos a ir. Y como yo viajo continuamente y no escuchaba los mensajes, me habían mandado por internet también correos electrónicos. Y al no responderlo, finalmente el presidente de la Asociación de Pastores allá en Chile, el pastor Ángel, me escribió un correo y me dijo, Pastor Gambetta, ¿qué pasa que no nos contesta? No se olvide que nosotros somos los obreros de la hora 11. Tiene que atendernos a nosotros también, porque también tenemos derecho a escuchar el mensaje del Señor. Nosotros hemos estudiado en esta semana cómo Satanás se encargó de crear una situación de tal manera que el mensaje de los tres ángeles fuese acallado. El diablo se encargó de buscar ponerle bozal a los que predican el mensaje de los tres ángeles. Y hermanos, el bozal viene del mismo pueblo de Dios. Eso es lo triste. Los de afuera quieren escuchar, pero los de adentro no quieren escuchar. Y cualquiera que predica quieren frenarlo y decirle al pueblo que no escuche el mensaje que Dios envía. Si no fuera que estaba escrito que esto iba a pasar, nosotros diríamos, ¿pero qué pasó? Falló Dios, pero Dios no falló. Los que fallamos somos los seres humanos. Dios sabía de antemano lo que iba a pasar y por eso Él ha hecho provisión para esta hora final y Él se va a buscar obreros que prediquen este mensaje. Nuevamente, en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 186, habla de un gran zarandeo que vendrá. Y nosotros hemos estado estudiando sobre esta apostasía durante esta semana. Esa apostasía está sacudiendo el mismo corazón del movimiento adventista. La mensajera del Señor dice, las filas raleadas de los que caerán en la iglesia adventista por el gran zarandeo que viene, serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la 11ª hora. ¿Se acuerdan la parábola de los obreros que fueron a la viña? Y unos fueron a trabajar desde temprano por la mañana, otros vinieron a la hora 3, otros vinieron a la hora 6 y otros comenzaron a trabajar a la hora 9 y luego los últimos vinieron a la hora 11. Hoy en día nosotros nos quejamos porque tenemos 8 horas de trabajo. Pero en la época de Cristo, la faena duraba 12 horas. O
Se comenzaba de la salida del sol hasta la puesta del sol. De 6 de la mañana a 6 de la tarde. Por eso los obreros de la hora 11 vinieron a trabajar la última hora. Los demás habían trabajado todo el día al rayo del sol, pero estos fueron empleados a la hora 11. Pero a la hora de pagar, el mayordomo, y eso está en la Biblia, una parábola que contó el Señor Jesús, a la hora de pagar a los obreros de la viña, el dueño de la viña los trajo para pagarles, y a los que habían entrado a la hora 11, a la hora 11, y solo habían trabajado una hora, les pagó un denario. Un denario era el salario de un día entero de trabajo. Imagínense, por una hora que habían trabajado les pagó el día entero de trabajo. Los otros que habían comenzado desde la mañana estaban diciendo, uy, este patrón es bien generoso. Si a estos que nomás trabajaron una hora les pagó el día entero de trabajo, ¿cuánto nos va a pagar a nosotros que estuvimos 12 horas trabajando? Pero a la hora de pagarles, el Señor Jesús dice en la parábola que les pagó ¿qué? Un denario, iguales a todos. Y se enojaron y dijeron, ¿pero cómo? A estos que vinieron a trabajar a la última horita, les pagaste un denario, y a nosotros que trabajamos todo al calor del día, el día entero, también nos vas a pagar un denario, no es justo. Y el señor, jefe de la finca, les dijo, cuando los llamé a trabajar, ¿no les ofrecí un denario? Sí. ¿No hicimos un contrato de que les iba a pagar un denario por el día? Sí. Pues aquí está el denario que les prometí. ¿Cómo soy injusto si les estoy pagando lo que les prometí? Hermanos, esa parábola tiene una aplicación para este tiempo del fin. Y si ustedes no han escuchado el tema de los obreros de la hora 11, debieran conseguirlo. Está en una serie que yo prediqué en San José, California. Pero lo mandamos de regalo a todos los que estaban suscritos al Evangelio Eterno. Hace un tiempo atrás le mandamos a cada uno ese sermón para que todos lo escucharan. Obreros de la hora 11. El Señor dice que eso se aplica para nosotros como iglesia adventista. Y aquellos que el Señor llamó a predicar este mensaje, y están viendo que ahora el Señor está levantando a otros a la hora 11, se ponen celosos. Se ponen celosos porque Dios está trayendo a obreros que terminen la proclamación de la obra. Dios sabe cómo va a concluir su obra y qué es lo que Él necesita hacer para que el mensaje final llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En esta tarde nosotros vamos a hablar de esa tercera doctrina que el diablo se ha encargado de minar y atacar dentro de las filas del adventismo. Y es una doctrina muy crucial. Si nosotros no entendemos la importancia de esta doctrina, que tiene que ver con la naturaleza de Cristo, no vamos a entender la obra que tiene que ser hecha para la preparación final, para el retorno del Señor Jesús. Por eso en esta tarde vamos a tomar un tiempito para estudiar lo que la palabra de Dios enseña con respecto a esto. Vamos a comenzar viendo los pasajes bíblicos que nos enseñan qué tipo de naturaleza humana tomó Jesús al hacerse hombre. Comencemos buscando San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 1, versículo 14. San Juan 1, 14. Vamos a leer primero el versículo 1 al 3.
En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién era el Verbo que estaba en el principio con Dios y que era Dios? ¿Quién era? ¿Quién es el Verbo? El versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Todos nosotros entendemos que ese bebé que nació en Belén no era un bebé común, no era un bebé como cualquier otro niño que nace en este mundo. Era realmente el Verbo hecho carne, era el Hijo de Dios que se encarnó. La naturaleza de Cristo es divino y humana. El Cristo encarnado era pleno Dios y pleno hombre hecho carne. Nadie pone en tela de juicio el hecho de que Cristo era Dios. El problema es qué tipo de naturaleza humana tomó el Señor Jesucristo. Bueno, aquí dice, y el Verbo se hizo carne. ¿Qué carne tomó Cristo? ¿Por cuánto tiempo tomó esa carne? Cuando Él se encarnó, nomás se vistió como una vestidura la naturaleza humana y después que resucitó, ¿ya dejó de ser hombre o sigue siendo hombre? Sigue siendo hombre por toda la eternidad. La Biblia nos dice de qué linaje era el Señor Jesús. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Según la carne, Cristo era descendiente del rey David. El rey David no fue un hombre perfecto. Cometió muchos errores en su vida, era pecador. No solamente tuvo varias mujeres, pero aún llegó a cometer un acto terrible. Mandó a matar a un hombre porque le había tomado su mujer. Se había acostado con Berseba, la había dejado embarazada mientras su esposo estaba en el ejército. Lo mandó a traer para que estuviera con su esposa y así cubrir su pecado, porque había salido embarazada. Y él dijo, si traigo al esposo, viene, duerme con su esposa y no van a saber de quién es el hijo. Pero el esposo había hecho un pacto con Dios, que no iba a tener relaciones con su esposa mientras el pueblo de Dios estuviera en peligro. Y así el hombre no durmió con su esposa. Y cuando David se dio cuenta de lo que había hecho, trató de obligar al hombre. Lo emborrachó para que durmiera con su esposa. Pero ni aún así, aún borracho el hombre, durmió en la puerta de la casa y no entró a la casa. Y finalmente David lo mandó a matar, a asesinar, para cubrir su pecado. La Biblia dice que Cristo, según la carne, era del linaje de David.
Los pecados que debilitan la raza humana fueron puestos sobre Cristo Jesús. Y nosotros vamos a ver algunas porciones de la Biblia que claramente nos dicen cuál era la naturaleza de Cristo Jesús. Antes de eso quiero leer algunas citas del Espíritu de Profecía de Elena de White, que nos dicen claramente qué tipo de naturaleza tomó Cristo, y luego lo vamos a confirmar con la palabra de Dios. Elena de White escribió en el año 1858 en el libro Dones Espirituales, tomo 1, página 25. Jesús le dijo a los ángeles que él tendría que tomar la naturaleza caída del hombre y su fuerza no sería ni siquiera igual a la de ellos. Tomaría una naturaleza degradada por el pecado. Eso muy temprano en el ministerio de Elena de White. Solamente cuando tenía ella 30 años de edad escribió esto. Ella vivió 70 años como profeta. Murió a los 87 años de edad. Desde los 17 años fue mensajera del Señor hasta los 87 años de edad. 70 años de ministerio profético, pero a lo largo de los 70 años nunca cambió de opinión con respecto a la naturaleza humana que tomó el Señor Jesús. En 1864 escribió Dones Espirituales, tomo 4, página 115. Era la voluntad de Dios que Cristo tomase sobre sí mismo la forma y la naturaleza del hombre caído. Para salvar al hombre caído, Cristo tenía que descender a su nivel. ¿Qué naturaleza tomó Cristo? La naturaleza del hombre caído, no la de Adán antes del pecado. 1874, Elena de White escribió en la Review and Herald del 24 de febrero de 1874. A través de su humillación y pobreza, Cristo se identificaría a sí mismo con las debilidades de la raza caída. La gran obra de redención podía ser llevada a cabo solamente si el Redentor tomase el lugar del caído Adán. El Rey de Gloria se propuso humillarse a sí mismo hasta la humanidad caída. El tomar la naturaleza caída del hombre era la única manera de salvar al hombre caído. En esta cita menciona 5 veces que Cristo tomó la naturaleza del hombre caído. 1889, Señales de los Tiempos, del 23 de septiembre de 1889. El divino Hijo de Dios había venido del cielo y había asumido la naturaleza caída del hombre que vino a regenerar. Él tomó sobre sí mismo nuestra naturaleza, exactamente como la nuestra, para que Él pudiese alcanzar al hombre en su condición caída. Él vino a unir la raza caída del hombre con su propia naturaleza divina. Así solamente podía salvar al hombre. ¿Cuántas veces repite esta misma verdad la mensajera del Señor? Página 1800, mensajes número 93 de 1893. Cristo se humilló a sí mismo al tomar la naturaleza del hombre en su condición caída y degradada, pero Él no tomó la mancha del pecado.
tomó la naturaleza pecaminosa, pero nunca pecó. Clarito lo dice aquí. 1903. Estamos viendo a lo largo de la vida de Elena de White, a lo largo de toda su vida. Y yo les podría dar, bueno, hay más de 40 citas. Solamente les estoy mencionando unas 7 o 8 en distintas etapas de su vida. 1903, manuscrito 80. Cristo asumió nuestra naturaleza caída y estuvo sometido a toda tentación a la que el hombre está sometido, y sin embargo nunca pecó. Y ahora les voy a leer lo último que Elena de White escribió justo antes de su muerte. El último testimonio de Elena de White fue publicado en el año 1915, unas pocas semanas antes de morir. Tenía 87 años de edad. Su mente se mantuvo clara hasta el fin. Y ella escribió, está en el libro, en la revista Señales de los Tiempos, del 1 de mayo de 1915. Cristo se hizo a sí mismo de ninguna reputación. Tomó sobre sí mismo la forma de un siervo. Fue hecho en semejanza de carne pecaminosa. Sin embargo, no pecó. El Hijo de Dios consintió en tomar las vestiduras de la humanidad para hacerse uno con la raza caída. El que existía sin pecado y exaltado entre los ángeles del cielo, se humilló a sí mismo para hacerse hombre igual que el hombre pecador. La palabra eterna consintió en ser hecho carne. Dios se hizo hombre para salvar al hombre pecador. Tremendo. Pero ahora escuchen, hermanos, lo que dice el libro Questions on Doctrine. Acabamos de leer lo que Elena de White escribió a lo largo de toda su vida. Pero ahora les voy a leer de este libro. El autor que escribió esto trató de hacer creer a los evangélicos que los adventistas siempre hemos creído que Cristo como una naturaleza sin pecado. Es cierto que Cristo nunca pecó, pero su naturaleza humana era naturaleza después del pecado, no antes del pecado. Y aquí en la introducción del libro Preguntas sobre Doctrina, en la página 29 de la introducción, dice así: Cristo tomó naturaleza humana sin pecado. Y ese es el título que le pusieron a una cita de Elena de White. El título no fue escrito por ella. Ella dijo que Cristo tomó la naturaleza del hombre, pero ellos le pusieron de título: Cristo tomó la naturaleza humana sin pecado. Es cierto que Cristo no pecó, es cierto que Él fue sin pecado, pero la naturaleza humana que Él tomó fue la misma que nosotros. Y en un momento vamos a ver por qué es tan importante que entendamos y aceptemos esto, porque si no, no tenemos esperanza nosotros para vencer el pecado. Cuando el presidente de la Conferencia General, el pastor Rubén Figur, dijo que
no se había cambiado nada de la doctrina adventista, sino que se había expresado la verdad adventista en un lenguaje entendible por los evangélicos. Él declaró: no ha habido ningún intento de prestarle poca atención a nuestras enseñanzas o a comprometer nuestras verdades que siempre hemos sostenido. O sea, el presidente dijo: nosotros no le hemos cambiado, hablando de questions on doctrine, de preguntas sobre doctrina. Pero hermanos, este título fue una negación clara de verdades enseñadas en la Biblia y en el espíritu de profecía, que Cristo tomó la naturaleza pecaminosa del hombre. La cita que le pusieron aquí en el libro es: Cristo tomó la naturaleza humana sin pecado. Cuando Elena de White dice que tomó la naturaleza humana caída, totalmente lo contrario de lo que escribieron en este libro. Miren, una de las revelaciones más disturbadoras o perturbadoras es que el que escribió este libro junto con otros dos, Preguntas sobre Doctrina, fue el pastor Leroy Froom. Y Leroy Froom hizo una encuesta, dice él, de líderes adventistas y descubrió que casi todos ellos creían que Cristo tenía nuestra naturaleza pecaminosa. Esa encuesta la hizo el mismo que escribió aquí, que los adventistas siempre hemos creído que Cristo tomó una naturaleza sin pecado. Pero cuando él hizo la encuesta entre los pastores adventistas, descubrió que los líderes adventistas casi en su totalidad, todos creían que Cristo había tomado naturaleza pecaminosa. Sin embargo, miren lo que dice el libro Questions on Doctrine, en la página 15 y 16. Se van a sorprender. Si Froom hizo una encuesta y descubrió que todos los líderes adventistas creían que Cristo había tomado naturaleza pecaminosa, ¿por qué él escribió esto aquí en este libro? La mayoría de la denominación adventista siempre ha sostenido que la naturaleza humana de Cristo era sin pecado, santa, perfecta, a pesar del hecho de que algunos de sus autores hayan impreso puntos de vista contrarios completamente repugnantes para la iglesia como un todo. Wow. Fíjense otra vez lo que dice. A pesar de que algunos autores adventistas han impreso puntos de vista contrarios completamente repugnantes para la iglesia como un todo, la mayoría de la denominación siempre ha sostenido que la naturaleza humana de Cristo era sin pecado. Pero acabamos de leer que Elena de White dice que Cristo tomó naturaleza pecaminosa a lo largo de todos sus escritos. El pastor Ralph Larson, cuyo libro les recomendé esta mañana, que se titula El Verbo se hizo carne, en ese libro trae más de 400 citas de autores adventistas en libros, en periódicos, en artículos, a lo largo de 100 años, desde 1850 hasta 1950, diciendo unánimemente que Cristo había tomado una naturaleza igual que la nuestra, pecaminosa, aunque nunca había pecado con esa naturaleza pecaminosa, nunca cedió al pecado.
pero traía nuestra misma naturaleza. Sin embargo, aquí Leroy Froom declara, a pesar, y aquí miren hermanos, lo que yo le estoy diciendo no es algo que yo he leído por ahí, se lo estoy leyendo en el mismo libro, Preguntas sobre Doctrina. En la página 15, dice en este mismo libro, en una encuesta realizada por Leroy Froom, el propio pastor Froom había descubierto que casi todos los líderes adventistas creían que Cristo tuvo una naturaleza pecaminosa. En 1950, el presidente de la Asociación General, el pastor Branson, escribió en el libro El drama de las edades: Cristo tomó sobre sí carne pecaminosa, aceptó la naturaleza pecaminosa del hombre. Sin embargo, Froom declara, solamente la gente con puntos de vista contrarios a la denominación, con puntos repugnantes para la iglesia, han aseverado que Cristo tomó naturaleza pecaminosa. En otras palabras, Froom estaba engañando a los evangélicos. Les estaba haciendo creer que unos pocos aquí y allá, porque ellos le sacaron la cita de los libros adventistas que decían que Cristo tenía naturaleza pecaminosa. ¿Cómo pudo entonces Froom convencer a los líderes evangélicos que esta había sido la posición? Él escribió lo siguiente: ocasionalmente algunos autores imprimieron puntos de vista que confirmaban la naturaleza humana caída de Cristo, pero estos eran parte de la gente rara y lunática que siempre existe en todas las denominaciones. Gente rara y lunática, o sea, gente media loca, que anduvo escribiendo esas cosas. Así que el presidente de la Asociación General en esa misma década había escrito lo mismo y entonces era medio loco porque escribió eso. En otras palabras, esto realmente es un engaño. ¿Por qué creen ustedes que todos los pastores adventistas y líderes habían creído que Cristo tomó una naturaleza pecaminosa? Porque eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Y por eso nosotros creemos esto. Pero los evangélicos creen que Cristo fue diferente a nosotros porque creen en la doctrina de San Agustín, en la Inmaculada Concepción de Cristo y en la Inmaculada Concepción de María. Ahora, vamos a investigar algunos pasajes más de la palabra de Dios que nos enseñan qué tipo de naturaleza tomó nuestro Señor Jesucristo al hacerse carne. Por cierto, el libro del pastor Larson presenta 400 citas solamente de Elena de White y presenta más de 1200 citas de autores adventistas que enseñaron esto mismo. ¿Cómo fue que de pronto ahora Froom dice, la iglesia siempre ha creído esto? Bueno, obviamente se trató de tapar el sol con un dedo, pero luego los evangélicos se dieron cuenta de que habían sido engañados en este punto y los resultados fueron más terribles. Vamos a ver algunas citas más. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, dice el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Notaron? Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. No dice carne sin pecado, dice carne de pecado. La carne que Cristo tomó traía la debilidad de la raza humana.
traía 4,000 años de herencia de pecado. La mensajera del Señor confirma esto mismo en el libro Deseado de todas las gentes. Y voy a leer ahora algunas citas de este libro para que ustedes vean qué claro que está dicho aquí. Deseado de todas las gentes, página 87. ¿Tomó Cristo la naturaleza de Adán antes de que pecara o después del pecado? Miren lo que dice. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Aun si Cristo hubiera tomado la naturaleza humana como la de Adán cuando poseía la inocencia del Edén, hubiera sido una humillación para el Dios eterno hacerse hombre. Pero Jesús aceptó, sigo leyendo, la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4,000 años de pecado. Como cualquier descendiente de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia, y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Hablamos de David, ¿verdad? Cristo es descendiente de David. Cristo es descendiente de Abraham. Hombres pecaminosos. Y él heredó la debilidad de sus antepasados. Deseado, página 87. Termino la cita. La historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos de la gran ley de la herencia. Cristo vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones, para darnos el ejemplo de que sí se puede vivir una vida sin pecado, viviendo en carne pecaminosa. ¡Wow! ¡Qué clarito!, ¿verdad? A pesar de los pecados de un mundo culpable que pesaban sobre Cristo, sigo leyendo en el Deseado, a pesar de la humillación que implicaba el tomar sobre sí nuestra naturaleza caída, la voz del cielo lo declaró el Hijo del Eterno. ¿Qué naturaleza tomó Cristo? Dice el Deseado. ¿Naturaleza qué? Caída. Que pesaba la gran ley de la herencia sobre él de 4,000 años de pecado. Página 92 del Deseado. Durante 4,000 años la familia humana había estado perdiendo fuerza física, mental, así como valor moral. ¿Cuántos años? ¿Están despiertos? ¿Cuántos años? 4,000 años la raza humana se había ido degenerando, perdiendo fuerza física, fuerza mental y valor moral. Se había degenerado moralmente. Y Cristo tomó sobre sí, dice el Deseado, las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Si en algún sentido tú y yo tuviésemos que soportar un conflicto más duro que el que Cristo tuvo que soportar, Él no podría socorrernos. Pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo. Se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder y caer en la tentación. No tenemos que soportar nada que Cristo no haya soportado. Ahora, cuando Elena de White habla así, ella tiene base bíblica para decirlo. Vamos al libro de Hebreos, al capítulo 4. Hebreos, capítulo 4. Dice el versículo 15.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí dice que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No cayó en el pecado, pero fue tentado igual que nosotros. Ahora, ¿cómo somos tentados nosotros? Vamos a leer qué dice la Biblia. Santiago, capítulo 1. Dice el versículo 12 en adelante. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, versículo 13, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a muerte. Aquí dice los pasos del pecado. La tentación es cuando nosotros nos sentimos atraídos por lo que traemos en nosotros, la debilidad. El primer paso es la tentación, pero dice que uno es tentado porque es atraído y seducido de sí mismo. Ahora, hermanos, yo no puedo ser atraído y seducido por algo que no me atrae. ¿Cómo me van a tentar a mí, el diablo, cómo me va a tentar a mí ofreciéndome un cigarrillo si yo nunca jamás he fumado? Eso no me atrae a mí. Pero la Biblia dice que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no cedió a la tentación, no pecó. Si Cristo solamente era tentado desde las tentaciones del diablo, ¿cómo entonces puede él sentir lo que siente el hombre cuando es atraído, cuando es tentado por su propia debilidad? Porque cada uno de nosotros tenemos distintas debilidades. El primer paso es la tentación. La tentación entonces se fortalece por nuestra naturaleza, nuestra herencia de debilidad. Y luego, después que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a muerte. 4 pasos. Primero tentación, luego atracción por la tentación. Luego concepción del pecado. El pecado se concibe en la mente primero. Fíjense, 4 pasos de la tentación. Primero, la tentación. El diablo nos pone la tentación. Segundo, gracias hermano, gracias. Segundo, si esa tentación que me pone el diablo no pasa al segundo paso, no es tentación fuerte. El segundo paso es: yo soy atraído por la tentación. Todavía no he cedido, pero estoy siendo atraído, me está gustando. ¿Y cómo es atraído uno, dice aquí? Por lo que trae dentro, por la debilidad, porque me gusta eso. Tercer paso del pecado: concepción. Se concibe en la mente. Y el cuarto paso: consumación. La consumación es el hacer el acto. Ahora, Cristo dijo que aún antes de que yo haga el acto pecaminoso, ya yo pequé, ¿dónde?
en la mente. ¿Se acuerdan de Mateo capítulo 5? Dice Mateo capítulo 5, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, en su mente. Así que el pecado, antes de ejecutar el pecado, ya ha concebido. Pregunto, ¿una criatura concebida ya existe o no existe? La gente nos quiere hacer creer que se puede abortar a un niño porque todavía no ha dado a luz la mujer, pero ya es una criatura que existe, tiene vida. Desde el momento de la concepción ya hay vida. Igual el pecado. Desde el momento que se concibe el pecado ya existe, ya se pecó en la mente. Los 4 pasos del pecado son entonces tentación, todavía no se ha pecado. Atracción, todavía no se ha pecado. Concepción, ya se peca en la mente, y luego consumación, el pecado ejecutado. 4 pasos para el pecado. Jesús fue tentado igual que nosotros, pero nunca pecó. ¿Dónde se detuvo el proceso en Cristo? Tentación. Segundo, atracción, porque él traía la debilidad. Pero en ese momento se detuvo, no se concibió el pecado. Él se negó a sí mismo. Eso es lo que es resistir la tentación, decir, aunque sienta el deseo de hacerlo, no lo voy a hacer. ¿Cómo oró el Señor Jesús? Él dijo, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Cristo tenía una voluntad. Él hubiera querido, Padre, si es posible, gracias. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora, hermanos, si Cristo dice, mi voluntad es que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, es que la voluntad de Cristo era no tener que morir, no tener que sufrir. Pero Él se negó a sí mismo y dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora, volviendo a lo que estamos viendo, en Hebreos dice que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó. O sea, no se dio a la tentación ni siquiera en pensamiento. Jamás pecó, ni en pensamiento. Vamos a otro pasaje, allí mismo en Hebreos. Hebreos capítulo 2. Aquí es muy interesante lo que presenta el apóstol San Pablo. Comenzando con el versículo 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquí dice que Cristo fue perfeccionado por aflicciones. ¿No era perfecto? ¿Por qué dice que tuvo que ser perfeccionado? Este es un pensamiento un poquito nuevo para nosotros. Si Cristo era perfecto toda su vida, ¿cómo aquí dice que tenía que ser perfeccionado por aflicciones? Sigamos leyendo. Porque el que santifica, versículo 11, y los que son santificados, de lo uno son
todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Este pasaje es muy interesante en el idioma original, en griego. Aquí se usa la expresión homoios, de lo uno son todos, o sea, el que nos santifica y los que somos santificados, de lo uno son todos. La expresión literal en griego dice homoios, de la misma sustancia son todos. El que nos santifica y los que somos santificados, somos de lo mismo, de la misma sustancia, de la misma naturaleza, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó ¿de qué? De lo mismo. O sea, exactamente de nosotros, de lo que nosotros participamos, que es carne y sangre, Cristo participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Debía ser en qué? En todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos, aquí es demasiado claro el apóstol San Pablo al decirnos qué tipo de naturaleza tomó Cristo. Dice que era en todo semejante a nosotros. Dice que no vino a socorrer a los ángeles, que son sin pecado, sino que vino a socorrer a la descendencia ¿de quién? De Abraham. Dice aquí, por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos, aquí dice que Cristo padeció siendo tentado. La única manera que alguien padece siendo tentado es si tiene que luchar contra aquella tentación. La única manera que alguien padece al ser tentado es si siente el deseo o la atracción de hacer aquello. Si no, no padece. ¿Ustedes creen que si a mí me ofrecen un cigarrillo yo voy a padecer siendo tentado? No, porque nunca he fumado, no me atrae. ¿Cómo voy a padecer? Ay, ¿me lo fumo? No me lo fumo. ¿Me lo fumo? No me lo fumo. No, jamás, ni siquiera se me pasa por la mente. Eso no es tentación para mí, porque jamás he fumado. Es lo mismo que si me ofrecen una copa de alcohol, de vino, de lo que sea, de cualquier bebida alcohólica. ¿Ustedes creen que yo sufro con esa tentación? No, ni me atrae, ni me gusta, ni me interesa. La paso por alto, la miro como si nada. Eso no es tentación para mí. ¿Por qué? Porque no tengo esa debilidad. Porque no lo traigo como herencia en mi familia. Porque mi padre no era alcohólico, mi abuelo no era alcohólico. En ninguna de las dos familias mías había alcohólicos. Ahora, yo puedo entender a los que traen esa herencia. Es muy difícil vencer cuando uno se siente atraído hacia el alcohol. Pero en mi caso, yo no me siento atraído, yo no sufro con la tentación. ¿Por qué? Porque no traigo ese gen de debilidad hacia el alcohol. Pero hay de aquellos que lo traen, porque les es más difícil, sufren por la tentación. Ahora, las tendencias a lo malo pueden ser heredadas como pueden ser adquiridas. Puede ser que usted no traía un gene débil de atracción al alcohol, pero si usted ha consumido alcohol,
y lo ha consumido por mucho tiempo, crea una propensión hacia el alcohol. Y entonces también es como si lo hubiera heredado, ya tiene esa debilidad y lo atrae, y entonces sufre cuando deja el alcohol porque la tentación lo atrae, porque se acostumbró a consumir el alcohol. Así es con todos los demás pecados. Dicen que una de las cosas más difíciles de vencer es la pornografía. Es tan grave como la misma droga para vencerla. Cuando una persona comienza a caer en el vicio de la pornografía, llega el momento cuando es más fuerte que él, se lo traga y ya no puede. Literalmente le es imposible romper el círculo vicioso. Es más fuerte que él. Se crea una propensión hacia el pecado, igual que hacia el sexo, igual que hacia el apetito. La persona que se acostumbra a comer y a no vencer el apetito, luego casi no puede. Y por más que trata y trata, vuelve y vuelve a caer, porque ha desarrollado una debilidad, una propensión a comer de más o a comer cosas que no debe comer, etc. Cristo no tenía propensiones porque él nunca pecó. Por lo tanto, él no desarrolló propensiones. Pero sí tenía debilidades heredadas. Hay dos tipos de debilidades. Las que se adquieren por repetir el pecado y por pecar continuamente, y las que se heredan por debilidad de nuestros padres. Cristo traía la ley de la herencia. Miren lo que dice Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué quiere decir que Cristo nació de mujer y nació bajo la ley? ¿Bajo cuál ley nació Cristo? ¿Bajo cuál ley? La gran ley de la herencia. Jesucristo nació bajo la ley de la herencia. Él no nació bajo la condenación de la ley porque no tenía pecado. No nació bajo la ley que nos condena a nosotros cuando pecamos. Él nació bajo la ley de la herencia. Nació de mujer, o sea, su madre le heredó a él la naturaleza física. Ahora, algunas personas dicen, bueno, pero hay un asunto. Cristo no es exactamente igual que nosotros porque él no fue engendrado por un varón. La Biblia dice que él fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero nosotros somos engendrados por voluntad de carne, por voluntad de varón. Cristo tenía una ventaja sobre nosotros porque él no recibió herencia de su padre, solamente herencia de su madre. Miren, de la Virgen María, él recibió la herencia carnal, recibió la herencia de hombre, o sea, recibió su naturaleza humana. Pero del Espíritu Santo recibió su naturaleza divina. Él era al mismo tiempo Dios y era al mismo tiempo hombre. Ahora la pregunta es esta. ¿No tiene Jesús una ventaja sobre nosotros porque él fue engendrado del Espíritu Santo? ¿Por qué no? Escuchen bien la pregunta. Todos nosotros somos engendrados por voluntad de hombre. Somos engendrados de un hombre y una mujer. Cristo no fue engendrado igual que todos nosotros. Justamente los evangélicos y los católicos dicen que Cristo era diferente a nosotros y que por eso él no pecó, porque él no fue engendrado por un hombre. No traía los genes de José.
Y desde que Él nació, nació del Espíritu Santo y por eso fue preservado de pecar, porque Él fue engendrado del Espíritu Santo. ¿Es eso cierto o no es cierto? Claro que es cierto. Claro que Jesús fue engendrado del Espíritu Santo. Pero nosotros no somos engendrados del Espíritu Santo, ¿o sí? No en el momento de nacer. Pero si nosotros nacemos de nuevo, cuando nacemos traemos una naturaleza pecaminosa. Les pregunto, ¿Cristo tuvo que nacer de nuevo? ¿Sí o no? ¿Cristo tuvo que nacer de nuevo? Él fue bautizado. ¿Fue bautizado para nacer de nuevo o no? Él nació del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que nacer del agua y del Espíritu, pero Cristo desde el momento en que Él nació, nació del Espíritu Santo, desde que fue engendrado. Nosotros no. O sea que sí hay una diferencia. Ahora escuchen, esa diferencia se equipara cuando nosotros somos engendrados del Espíritu Santo en el momento de la conversión. Déjenme explicarles un poquito eso. Elena de White declara: cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba una naturaleza física, mental y espiritual a la semejanza de su Hacedor. Pero por su desobediencia perdió todo esto. El pecado mancilló y casi borró la semejanza divina. Las facultades físicas del hombre se debilitaron. Su capacidad mental disminuyó. Su visión espiritual se oscureció. Quedó sujeto a la muerte. No obstante, la especie humana no fue dejada sin esperanzas. Con infinito amor y misericordia había sido trazado el plan de salvación y se le otorgó una vida de prueba. La obra de la redención era restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, devolverlo a la perfección con que había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevase a cabo el propósito divino de su creación. Este es el objeto de la redención, el gran objeto de la educación, el objeto de la vida: restaurar en el hombre la imagen de Dios. Cristo también tuvo que desarrollarse como niño, que crecer. Y como traía una naturaleza de herencia de pecado, de carne de pecador, Él también tuvo que desarrollar un carácter perfecto y vencer las tendencias que Él traía en su naturaleza. Vamos a leer otro pasaje en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 6. Capítulo 5 más bien, Hebreos capítulo 5. Miren qué interesante este pasaje. Dice el versículo 5. Hebreos 5:5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo
en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí hay varias expresiones muy, pero muy importantes del apóstol San Pablo. En primer lugar, dice que Cristo tuvo que ofrecer ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte. Les pregunto a ustedes, cuando Jesús lloraba y suplicaba con clamor y lágrimas, ¿por qué lloraba? ¿Por qué suplicaba? Dice aquí que le oraba y le suplicaba y le lloraba con clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte. ¿Sería que está hablando aquí que Cristo no quería morir y le rogaba y le lloraba al Padre que no lo dejara morir? ¿Eso era? ¿Eso era? No, mis hermanos. Cristo sabía que para eso había nacido y para eso había venido a este mundo, para dar su vida en rescate. Él no lloraba porque no quería morir. Aquí donde dice que él lloraba y suplicaba, era en su lucha contra la tentación y el pecado. Ahí lo dice el versículo que sigue, el 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Padeció, leímos hace un momento en Hebreos 2:18, en cuanto él mismo padeció siendo tentado. Cristo padeció siendo tentado. ¿Y por qué lloraba y suplicaba? Porque él no quería pecar. Con clamor y lágrimas le rogaba al Padre que le diera la victoria, que le ayudara a no caer en la tentación, a no pecar, porque él sabía que si pecaba, iba a ser la muerte para él. Por eso le rogaba a aquel que podía librarlo de la muerte, porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y Cristo no quería pecar, porque él sabía que el pecado conducía a la muerte, y si él pecaba, no podía ser nuestro sumo sacerdote. No podía salvarnos a nosotros del pecado. La primera expresión entonces es que Cristo rogaba, suplicaba, lloraba con clamor y lágrima para vencer el pecado. ¿Cuándo es la última vez que nosotros lloramos y suplicamos con clamor, con gritos, con lágrimas, con súplicas a Dios para no caer en tentación? Por eso, a veces decimos, es que Cristo no pecó porque Él era Dios. Pero nosotros somos humanos y carnales y pecamos. No, la diferencia no es esa. La diferencia es que Cristo luchó contra el pecado, contra la tentación, contra lo que Él traía en su naturaleza con clamor y lágrimas. Y si nosotros luchamos contra el pecado como lo hizo Cristo, rogándole al Padre por la victoria, vamos a obtener el mismo resultado que obtuvo Cristo. Segunda cosa que dice aquí. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Miren, aquí dice que Cristo tuvo que aprender la obediencia. Quiere decir que no le nacía por naturaleza obedecer. Tuvo que aprender la obediencia. Adán no tenía que aprender la obediencia. Adán le nacía natural obedecer. ¿A los ángeles que están en el cielo tienen que aprender la obediencia? ¿O ellos saben lo que es la obediencia? Por naturaleza obedecen. Pero Cristo como hombre tuvo que aprender la obediencia. Tercera cosa que dice aquí, y estamos leyendo en la Biblia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.
Si aquí dice que Cristo tuvo que ser perfeccionado, ¿en qué tuvo que ser perfeccionado? ¿Que no era perfecto? Cristo era perfecto, nunca jamás pecó. Pero ¿por qué tuvo que ser perfeccionado? A ver. Él traía la debilidad de la raza humana de 4000 años de pecado, traía la herencia de sus antepasados. Y traía otra cosa más. Fíjense, Jesús había sido Dios y traía su naturaleza humana, pero cuando se hizo hombre, Él hizo un pacto solemne que Él no iba a usar su divinidad para beneficio propio. A Él le nacía naturalmente usar su divinidad porque era Dios, pero Él se negó a sí mismo, se abstuvo de usar su divinidad. Esa era una tentación muy grande para Él. Por eso el diablo lo tentó por ese lado. ¿Qué le dijo? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras, ¿qué? Se hagan pan. Entonces Jesús sintió la tentación porque Él podía hacer que las piedras se hicieran pan. Para nosotros eso no es tentación. Porque por más que yo le diga a las piedras, hazte pan, no se hacen pan. Yo no tengo ese poder, pero Jesús sí tenía el poder de hacerlo. Por eso la tentación fue tan fuerte, porque Él tenía esa naturaleza divina que Él no debía usar para beneficio propio. Otra cosa, la tercera tentación del diablo contra Jesús fue, le mostró todos los reinos de este mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Vamos a leerlo, está en San Lucas, en el capítulo 3. San Lucas capítulo 3. Dice el versículo 5, y llevó el diablo a un alto monte, a Jesús, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y Jesús le respondió, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué era tentación esto para Cristo? Porque Él había venido a rescatar, a salvar a toda la raza humana. Y el diablo le dijo, mira, todo esto es mío, me pertenece. Y yo te lo doy. Vas a ser un redentor fácil. No tienes que sufrir, no tienes que morir en la cruz del Calvario. Yo te lo doy todo. Lo único que tienes que hacer es reconocerme que yo soy príncipe de este mundo. Y si te agachas delante de mí y me reconoces que yo soy el dueño de todo esto, te lo entrego sin pelea. ¿Fue una tentación para Cristo, sí o no? Claro que era tentación. Porque Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el diablo se lo estaba ofreciendo fácil. Mira, no más pelea, no más lucha, te dejo tranquilo, te lo entrego todo. Pero era una trampa, porque si Cristo hubiera cedido a la tentación, se hubiera perdido el plan de salvación. Así que Cristo fue tentado como nosotros somos tentados. Pero más que nosotros, porque Él era Dios, fue tentado a usar su naturaleza divina, que nosotros no somos tentados a usarla porque no la tenemos. En ese sentido podemos decir que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vamos a ver ahora cuáles son las consecuencias de aceptar una naturaleza distinta de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿qué consecuencias trae el rechazar el hecho de que Cristo tomó nuestra naturaleza humana caída?
Algunos dicen, bueno, ¿qué importa? Si Cristo era igual que nosotros, era igual que Adán, lo que importa es que vino a salvarnos. ¿Cuáles son las consecuencias de no aceptar lo que la Biblia dice que fue exactamente igual que nosotros, pero no pecó? Primera consecuencia: Cristo no puede ayudarnos a vencer el pecado si no es igual que nosotros, porque no entiende lo que es la fuerza de la tentación. Volvamos otra vez al libro a los Hebreos. Dice el versículo 18 del capítulo 2. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Por qué Cristo nos puede socorrer a nosotros? Porque Él fue tentado y padeció siendo tentado. ¿Cómo Él me puede comprender a mí cuando yo soy atraído a hacer algo por mi debilidad, si Él no pasó por eso? ¿Cómo Él me puede dar la fuerza para yo poder vencer si Él no me entiende? Porque Él nunca fue tentado de esa manera. Hebreos capítulo 4 y versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que la primera consecuencia de rechazar que Cristo fue exactamente igual que nosotros en cuanto a nuestra naturaleza humana, es que entonces Cristo no puede socorrernos porque no comprendería la fuerza del pecado en nosotros. Una segunda consecuencia: al ser Cristo de una naturaleza diferente a la nuestra, no puede ser totalmente nuestro ejemplo. ¿Cómo Cristo va a ser mi ejemplo? Él vivió sin pecado, pero yo no puedo vivir sin pecado. Él no puede ser mi ejemplo porque Él no es igual que nosotros. Ya vimos hace un momento que aunque Cristo fue engendrado del Espíritu Santo en el momento de su nacimiento, de su concepción, también nosotros somos engendrados del Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo. Y en ese momento, la naturaleza pecaminosa que hemos heredado de nuestros padres y que hemos cultivado, el Señor nos renueva en nuestra mente para que ya odiemos el pecado y amemos la justicia. Ese es el cambio de corazón que sucede con el nuevo nacimiento. Nacemos del Espíritu y ahora amamos las cosas espirituales. Así era Cristo, Él amaba las cosas espirituales y aborrecía el pecado. Pero nosotros amamos el pecado y aborrecemos lo bueno, a menos que hayamos sido transformados por la gracia de Cristo a través del nuevo nacimiento. ¿Ok? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Gálatas 5:16. Vivid según el Espíritu y no satisfaceréis los deseos malos de la carne. Vivid según el Espíritu. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. Segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí el Señor nos hace preciosas promesas al llegar a ser participantes de la naturaleza divina, al nacer del Espíritu Santo. Podemos decir que ahora
ahora podemos huir de las concupiscencias, podemos alejarnos de la corrupción que hay en el mundo por medio del poder de Cristo que mora en nosotros a través de su Espíritu. ¿Puede Cristo ser nuestro ejemplo? Si Él nació del Espíritu Santo, claro, cuando nosotros nacemos del Espíritu Santo, entonces el Espíritu viene a morar en nosotros y nos transforma, nos hace nuevas criaturas. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 21 y 22. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cristo es nuestro ejemplo en que nunca cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquí dice que Cristo es nuestro ejemplo. Y es nuestro ejemplo en no cometer pecado. Así que la segunda consecuencia de rechazar que Cristo tenía nuestra misma naturaleza es que Cristo no puede ser nuestro ejemplo. Si era diferente a nosotros, ¿cómo va a ser nuestro ejemplo? La primera, no puede compadecerse de nosotros. No nos puede ayudar para vencer el pecado porque no es igual que nosotros. No sabe lo que nosotros padecemos y sufrimos. La segunda, no puede ser nuestro ejemplo porque no era igual que nosotros. Pero la Biblia dice que Él es nuestro ejemplo porque fue semejante a nosotros en todo. Tercera consecuencia de rechazar la naturaleza humana de Cristo pecaminosa. Muchos de nosotros no reconocemos la perfección de carácter que se va dando al ir aumentando el entendimiento bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso fue lo que Cristo logró. Miren, hermanos, aquí viene un punto muy importante que tenemos que entender. Acabamos de leer en Hebreos que Cristo fue perfeccionado por la obediencia. Si él fue perfeccionado, es que había algo en él que necesitaba desarrollo. No quiere decir que él era imperfecto, pecador, no. Pero había algo que tenía que desarrollarse. Por ejemplo, una plantita cuando nace, la semillita tira 2 hojitas y un tallito. ¿Es perfecta esa plantita? ¿Sí o no? En su nivel es perfecta. Pero todavía no ha llegado a ser un árbol, todavía le falta mucho para desarrollarse y llegar a la perfección de la madurez de un árbol completo y maduro. Esa plantita sigue creciendo y es un arbolito pequeño. Digamos que la plantita era de maíz, no es un árbol, es una planta. Cuando nace, el maíz tira las 2 hojitas para arriba. ¿Podemos decir que es perfecta? Bueno, es perfecta en su nivel. Si usted la mira bajo un microscopio, cada célula de esa planta es perfecta. Cada célula, cada fibra de esa planta es perfecta y trae todo el código genético de esa planta, pero todavía no ha llegado a su perfección. Es perfecta en su nivel. Cuando vuelve y crece un poco más, las hojas se hacen más grandes, más altas, los tallos, el tallo va creciendo. ¿Es perfecta la planta? En su nivel, pero todavía no ha llegado a ser una planta de elote madura. Luego tira las flores arriba y tira un ramillete. ¿Es perfecta la planta? En su nivel, pero todavía no ha llegado a tirar el elote. El elote va a crecer en el tallo más adelante, después de que esa semilla
que esa flor sea polinizada. Primero, la planta de elote tira, es como un ramillete de flor arriba, ¿no es cierto? Pero luego tiene que ser polinizado para poder entonces tirar el fruto. Si no llega a polinizarse, la planta nunca llega a la perfección. Es perfecta como planta, pero no da fruto. Pero cuando es polinizada, entonces puede criar el elote. Y cuando esa planta llega a su madurez completa, está llena de elotes todo alrededor. Y cada una de esas semillitas de elote es perfecta en sí misma, porque si usted la siembra va a dar otra planta de elote. En todo ese proceso hay un desarrollo. Si nosotros no entendemos que Cristo tenía una naturaleza humana como la nuestra exactamente, no entendemos lo que significa ser perfeccionados. Miren, Cristo traía debilidades en su naturaleza humana que tenían que ser totalmente vencidas para llegar a ser perfecto, maduramente perfecto. Y llegó el momento cuando Cristo, de tanto negarse a sí mismo a no hacer lo malo, esas cosas que traía en su naturaleza se fueron venciendo. Las tendencias heredadas fueron totalmente eliminadas de su vida, vencidas, porque fue creciendo por el Espíritu Santo y fue desarrollando un carácter perfecto. El carácter es la suma de todo lo que nosotros somos. Y como Cristo nunca jamás pecó, desarrolló un carácter impecable, perfecto, sin debilidad. Fue perfeccionado para llegar a ser autor de eterna salvación. Si nosotros no reconocemos que Cristo tenía una naturaleza como la nuestra, entonces nosotros no vamos a entender lo que es alcanzar la perfección en Cristo. Miren lo que dice aquí el conflicto de los siglos. Y esta es una cita muy significativa. Conflicto de los siglos, página 680. Dice así: nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en pensamiento. Cristo no pecó ni siquiera con la mente, porque jamás cedió a la tentación. ¿Se acuerdan los 4 pasos del pecado? Tentación, atracción, seducción o concepción del pecado y finalmente ejecución del pecado. O sea, consumación. Cristo nunca pasó a la parte de pecar. O sea, jamás fue, dice aquí, inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en pensamiento. Pero todavía tenía algo que desarrollar Cristo, que era su naturaleza pecaminosa, para poderla vencer por completo. Al decir que no a la tentación, se estaba debilitando esa naturaleza y se estaba fortaleciendo la naturaleza perfecta y espiritual. Hasta que finalmente todas las tendencias y debilidades que él había heredado fueron eliminadas. ¿Por qué? De tanto obedecer, por lo mucho que padeció, aprendió la obediencia y llegó a ser perfeccionado para ser autor de eterna salvación. Termino la cita. Satanás encuentra en el corazón del ser humano algún asidero en el que hacerse firme, algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece hasta llegar a consumar el pecado. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo en San Juan 14:30, viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí.
Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó perfectamente los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado, ni siquiera acariciado en pensamiento, de que Satanás pudiese sacarle ventaja. Esta es la condición en que deben llegar a encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Nosotros tenemos que llegar a ser como Jesús. Cuando estemos en el tiempo de angustia, vamos a estar sin intercesor y no vamos a pecar. Así como Cristo, ni siquiera en pensamiento. Cristo eliminó toda tendencia al mal, al pecado, debilidad, digamos. Recuerden, nosotros no creemos como San Agustín, como Calvino, que nacemos con la culpa del pecado y somos pecadores desde el momento en que somos concebidos. Nosotros creemos que traemos la debilidad al pecado, que nacemos con una naturaleza pecaminosa como la que nació Cristo, pero solamente nos transformamos en pecadores cuando cedemos a la tentación. Cristo nunca cedió a la tentación, por lo tanto nunca fue pecador. ¿Está claro este punto? Ok. Hemos visto entonces 3 consecuencias de no aceptar la naturaleza humana de Cristo como lo enseña la Biblia, o cambiar esa doctrina. Vamos a ver una 4ª consecuencia. ¿Las 3? La tercera, si nosotros no reconocemos que Cristo tuvo una naturaleza humana que necesitaba ser perfeccionada o ser madurada, llegar a la madurez, no vamos a entender que también nosotros tenemos que lograr vencer el pecado y llegar a una madurez cuando ya la tentación no tenga poder sobre nosotros. Miren, en Cristo toda tentación perdió todo su poder. No hubo nada en Cristo que ya lo atrajera, en absoluto, porque venció de tanto negarse a sí mismo, venció completamente sus herencia de pecado y perfeccionó una naturaleza sin pecado. Así nosotros también podemos vencer por la gracia de Cristo Jesús. Si no entendemos eso, nunca vamos a llegar a la madurez de vencer el pecado completamente en nuestra vida y de vencer las tendencias heredadas y adquiridas al mal. Ok. Vamos a una 4ª consecuencia. Muchos han aceptado esta nueva teología y dicen que la salvación es una teología relacional, o sea, todo lo que necesitamos para ser salvos es tener una relación con Cristo, o sea, tener una relación de amor con Jesús. Y si le amamos, vamos a ser salvos. La Biblia dice que para ser salvos tenemos que habitar en Cristo. Tenemos que estar íntimamente relacionados con Él, no solamente de una relación de amistad o de aceptación de Él, sino que Él, por el Espíritu Santo, tiene que morar en nosotros y guiar nuestra mente, guiar nuestros pensamientos y nuestras acciones. Tenemos que estar en Cristo para vencer y para ser salvos. Vamos a leerlo. San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15. El Señor Jesucristo declaró así, hablando en la ilustración de la vid y los pámpanos. Él dijo lo siguiente. Versículo 4 en adelante. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que no permanece en mí y yo en él, no puede llevar fruto. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Versículo 6. El que en mí no permanece, se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Hermano, aquí está hablando de la destrucción y dice que si nosotros no permanecemos en Cristo, nos vamos a secar, nos vamos a perder y nos vamos a quemar en el fuego. Si no queremos perdernos, tenemos que permanecer en Cristo. No es solamente creer en Él, no es solamente aceptar que Él murió por nuestros pecados, es dejar que Él viva en nosotros a través del Espíritu Santo para lograr la victoria y dar mucho fruto. Sigue diciendo, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Aquí está hablando de vencer el pecado, hermanos. Todo lo que le pidamos al Señor nos va a dar la victoria. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así yo también os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y para que vuestro gozo sea completo. Así que, hermanos, Cristo dice que para ser salvos tenemos que permanecer en Él. Si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Tenemos que tener la mente de Cristo y ser gobernados por Él. El apóstol Pablo lo pone de esta manera. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo tiene que vivir en nosotros para que nosotros podamos ganar la victoria sobre el pecado. Y no hay otra manera de ser salvos. La única manera es permanecer en Cristo. Una quinta consecuencia. Wow, el tiempo ha transcurrido. Ay, ay, ay. Bueno, ya les dije yo que esta serie no la voy a poder terminar esta semana. Voy a necesitar un poquito más para terminar esta serie, porque es un ataque muy sutil del diablo para que perdamos nuestra recompensa. Al cambiarnos estas cosas de nuestra fe que la iglesia sostuvo por 100 años, ha venido un evangelio diferente. ¿Se acuerdan lo que Pablo dijo? No sea que aceptemos un evangelio diferente. Pero el evangelio verdadero es poder de Dios para vencer el pecado. Amén. ¿Qué dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del evangelio, por cuanto es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es ¿qué? Poder de Dios. Pero hay muchos que aceptan un evangelio sin poder, un evangelio impotente. No tiene poder para darnos la victoria. Dicen, yo solamente creo que Cristo me perdona, pero no puedo vencer mis pecados en esta vida. Miren, hermanos, esto es muy triste. Uno de la nueva teología, un teólogo llamado, que fue maestro mío en la Universidad de Andrews, Edward Heppenstall, escribió: la perfección sin pecado es el ideal de Dios para sus hijos, pero no es posible en esta tierra. Esto se realizará cuando Cristo retorne y no antes.
es cuando Él nos cambie que llegaremos a ser perfectos. Un evangelio impotente. Dios tiene un ideal, pero ese ideal no se puede alcanzar en esta vida. Solamente cuando Cristo venga vamos a alcanzar el ideal. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Yo tampoco, aunque fue mi profesor en Andrews, yo no estaba de acuerdo con eso porque había leído el espíritu de profecía. En esta semana nosotros vimos cómo el espíritu de profecía nos protege contra esos engaños. Cuando nosotros conocemos lo que dice la Biblia y conocemos lo que dice el espíritu de profecía, no podemos ser engañados. Quiera el Señor ayudarnos a través de estos días que hemos pasado juntos para entender lo serio que es nuestro llamado a servir al Señor, a estudiar su palabra y a conocer su verdad y los pilares de la fe adventista. Hay muchos que ni siquiera se dan cuenta en cuán importantes son estas cosas para nuestra salvación y para la vida eterna. Yo voy a concluir esta serie en Grand Rapids, o sea, dentro de 2 semanas. Cuando vaya a Grand Rapids voy a concluir y algunos de los temas que voy a cubrir van a ser, por ejemplo, ¿cuál es la influencia que tuvo el libro Preguntas sobre Doctrina sobre la Iglesia Adventista? Esa es una de las cosas que voy a mostrar. Ha sido tan funesta la influencia de este libro que ahora, después de 50 años, lo vuelven a publicar y traducir al español. Y eso nos va a llevar a entender cuáles son las raíces que ha dado este libro para los errores doctrinales que existen en la Iglesia Adventista y están siendo enseñados hoy en día. La apostasía omega por la cual estamos viviendo. Vamos a ver también los resultados funestos, terribles, el impacto de estos errores que se filtraron en el libro Preguntas de Doctrina y cuál ha sido el resultado en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Algunos dicen, pero ¿por qué nuestra iglesia ha cambiado? ¿Por qué ya no es la iglesia que era antes? ¿Por qué la iglesia que era hace 50 años atrás está completamente distinta? Y ya vimos esta mañana en cuáles son esas áreas que hemos cambiado. En el área de la música, en el área de la reforma pro salud, en el área de la vestimenta, de las normas cristianas, del matrimonio, en el área de educación cristiana. En tantas otras áreas nuestra iglesia ha dejado de ser lo que era antes. ¿Por qué? Porque se sembró una semilla mala en el campo. Y termino en esta noche con esta parábola del Señor Jesús. San Mateo, la parábola del trigo y la cizaña, capítulo 13. El reino de los cielos es semejante a un hombre, versículo 24, que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Quiénes son los hombres que se quedaron dormidos? Aquí dice que el Hijo del Hombre sembró la buena semilla en el campo. El campo es la iglesia. La buena semilla es la doctrina correcta que Cristo nos dio como pueblo adventista. Pero dice que mientras los hombres dormían, vino el enemigo y sembró la cizaña. ¿Quiénes son los hombres que se quedaron dormidos? ¿Quiénes? Los que debieran haber cuidado el campo. El campo es la iglesia. O sea, los ministros, los dirigentes de la iglesia se quedaron dormidos y vino el enemigo y les sembró la cizaña en el mismo campo que es la iglesia. Eso es lo que está pasando hoy en día y muchos no entienden por qué está la iglesia como está hoy en día. Ya Jesús lo dejó dicho. Un enemigo sembró la cizaña en nuestro medio. Pero nosotros tenemos que reconocer lo que es la cizaña y el trigo para no ser engañados. Va a seguir la cizaña, no se va a arreglar este problema.
Hay algunos que piensan que el Señor va a arreglar todas las cosas, pero la Biblia dice, dejad crecer juntos el trigo y la cizaña hasta la siega. Y en el momento de la siega se arrancará la cizaña. No pretendan que nuestra iglesia llegue a la perfección antes de la venida de Cristo. La iglesia entera no se va a convertir. Dios va a mantener el trigo en medio de la cizaña hasta el fin. Escuchen bien. Y Él va a sacar un remanente fiel que va a estar listo cuando Él venga. Cuando Él venga a recoger el trigo, entonces nos iremos al granero de Dios. Pero mientras tanto tenemos que luchar para mantener y que no se contamine la semilla bendita de Cristo. Él nos llama a defender la verdad que una vez fue dada a los santos. Vamos a ponernos en pie en esta hora y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude al entender este mensaje, a defender esta verdad, cueste lo que cueste, para que podamos así estar preparados para hacer frente a la tribulación que vendrá. Porque solamente los que hayamos vencido el pecado completamente en nuestra vida podremos pasar por el tiempo de angustia. Nos toca a nosotros vencer por la gracia de Cristo nuestros defectos de carácter para vivir en este mundo sin intercesor cuando termine la obra expiatoria de Cristo en el santuario celestial. Si ustedes notan, hay un montón de cosas que están comprometidas al cambiar la doctrina. Hay un montón de cosas que están comprometidas en este libro. Hemos visto, se minó la fe en el espíritu de profecía. Por eso estamos viendo lo que estamos viendo. Se minó la fe en la expiación de Cristo en el santuario celestial. Ya Cristo nos perdonó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, no está haciendo nada ahora para ayudarnos a vencer el pecado desde el santuario. Y en tercer lugar, Cristo no puede ser nuestro ejemplo. No podemos vencer como Él porque era diferente de nosotros. Tenía una naturaleza diferente. ¿Se dan cuenta cuán grave es todo esto y a dónde nos lleva? Nos lleva finalmente a llegar a la conclusión de que la salvación es como dicen los evangélicos. Cree en Cristo y ya está salvo. No importa cómo viva, no importa lo que haga, no importa lo que Cristo esté haciendo en el santuario. Ya Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Cada vez que ustedes escuchen un sermón en la iglesia adventista donde dice, hermanos, Cristo murió por nosotros, derramó su sangre, ya somos salvos por Él, acuérdense que el Señor Jesucristo dijo que para ser salvos hay que permanecer en Él y hay que llevar mucho fruto. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Recuérdense que esos sermones que solamente hablan del sacrificio de Cristo, de la muerte de Cristo, de la sangre de Cristo derramada, son los mismos sermones que se puede escuchar en cualquier otra iglesia. No necesita usted ir a una iglesia adventista para escuchar que Cristo pagó por nuestros pecados, que Él derramó su sangre por nosotros. Una iglesia adventista debe estar predicando el evangelio completo, no un evangelio tergiversado, no un evangelio cambiado, no un nuevo evangelio diferente. El evangelio de Cristo y de los apóstoles. El evangelio que dice que el Señor no solamente nos justifica, pero también nos santifica. No solamente nos perdona los pecados, pero nos da poder para vencer. Porque un día vamos a querer morar con el Señor por la eternidad. Pero para eso tenemos que estar sin pecado. Si Dios echó del cielo a los ángeles que pecaron, y si echó a Adán y a Eva del jardín del Edén por pecar, ¿nos va a llevar a nosotros al cielo siguiendo pecando? Pero algunos en la nueva teología dicen, que cuando Él venga nos va a cambiar. ¿Qué es lo que va a cambiar el Señor Jesús cuando Él venga? Nuestro cuerpo, pero no nuestro carácter. El carácter que desarrollemos aquí es el que nos vamos a llevar al reino de los cielos. Que Él nos ayude para defender un evangelio completo. Vamos a postrarnos para orar.
Padre Santo y Dios nuestro, te agradecemos infinitamente la luz de tu palabra, las verdades que nos enseñan. Al estudiar estas cosas que a veces parecen un poquito más difíciles de captar que las verdades sencillas de tu palabra, te damos gracias por la profundidad de tu escritura, porque nos ayuda a investigar más a fondo, a escudriñar para conocer la verdad. Te damos gracias, Señor, por la revelación de tu palabra y por el don profético que has dado a tu iglesia adventista. Gracias, Señor, porque entendemos ahora que tú hiciste toda provisión para nuestra salvación. Somos nosotros los que no queremos aceptar el camino que tú has establecido para la vida eterna. Perdónanos, Señor, por ser negligentes, por no estudiar tu palabra, por no leer los libros que nos has dado, los libros del Espíritu de profecía. Perdónanos, Señor, por ser tardos para poner por obra lo que leemos, porque quizás de alguna manera ya hemos sido afectados por esta apostasía, porque de alguna manera nuestra mente dice, bueno, Elena de White dice muchas cosas, pero no todas tenemos que ponerlas en práctica. No se puede guardar todo y comenzamos a seleccionar lo que queremos aceptar y lo que no queremos aceptar. Perdónanos, Señor. Perdónanos por no entender que tú estás haciendo una obra especial en el santuario celestial de purificar a un pueblo para que venza el pecado en esta tierra. Porque esa expiación final tiene que ver con limpiar nuestra vida de todo pecado para que nunca más volvamos a pecar. Y perdónanos, Señor, por tantas veces excusarnos en el pecado, diciendo, bueno, ese fue Cristo. Cuando nos enojamos y perdemos nuestro carácter y nos dicen, mira, tú no estás actuando como cristiano, Cristo no haría eso. Es que ese es Cristo, pero yo tengo un carácter así. Perdónanos, Señor, porque entendemos que Jesús vino a tomar nuestra misma naturaleza y Él venció el pecado en la carne. Lo que era débil en la carne por causa del pecado, Cristo demostró que sí se es posible vencer por la gracia de Cristo morando en nosotros. Oh Señor, ayúdanos a confiar, ayúdanos a depender de ti, ayúdanos a alimentarnos diariamente de tu palabra, del espíritu de profecía, y a luchar contra el pecado hasta las lágrimas, hasta llorar, hasta suplicar con ruegos, con clamor, con gritos, con lágrimas como Cristo, para que tú nos des la victoria sobre el pecado. Porque tú nos dices que si pedimos, vamos a recibir. Y tú nos has prometido la victoria si la pedimos de todo corazón y luchamos contra el pecado en nuestra vida. Y ahora, Señor, pedimos tu bendición. Tú dices en tu palabra, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con grande alegría, al único y sabio Dios, nuestro Señor Jesucristo, sea la honra, la gloria, el poder, el imperio y la potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén, Señor.